Un grupo de arqueólogos, sin saberlo, tropezó con una revelación que pondría en jaque siglos de tradición. No buscaban señales divinas, pero las encontraron. Lo que parecía una simple expedición científica, pronto se convirtió en algo más. Entre las rocas quemadas y las arenas abrasadoras, una estructura emergía tímidamente como si hubiera esperado milenios para ser descubierta. ¿Podría este sitio remoto ser el monte Sinaí bíblico, el lugar donde Dios habló con Moisés? Las primeras fotografías, tomadas en secreto, mostraban patrones extraños, símbolos tallados, marcas que parecían contar una historia oculta. El equipo quedó en silencio. Algo antiguo y sagrado acababa de despertar. Desde el libro del Éxodo hasta las visiones de los profetas, el monte Sinaí ha sido símbolo de alianza y temblor, y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19:18. ¿Ese fuego dejó huellas? La zona coincide con descripciones bíblicas que durante siglos fueron tomadas como simbólicas. Pero ahora, la topografía, las piedras ennegrecidas y la vegetación ausente parecen hablar con voz propia. ¿Y si no eran metáforas? El eco de los relámpagos y truenos que estremecieron a Israel vuelve a resonar. No en sonidos, sino en descubrimientos. Cada piedra, una palabra, cada símbolo, un versículo vivo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue una serie de huellas talladas, no humanas, figuras de pies descalzos con dedos definidos, alineadas hacia un mismo punto, la cima de la montaña. ¿Una marcha ritual? ¿Una peregrinación sagrada? Estas huellas parecen responder a la descripción de Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí, resplandeció desde el monte de Parán, como si los pasos de la gloria divina hubieran quedado impresos en la roca, pero no estaban solas. A su alrededor aparecían grabados de antorchas, figuras elevando manos y un símbolo antiguo de fuego que ascendía al cielo. Era como si la piedra hubiera presenciado un encuentro sobrenatural. Una de las señales más intrigantes fue una roca partida en dos, no por el tiempo ni por el viento. Su fractura era limpia, vertical, como separada por una fuerza invisible. ¿Sería esta la roca que Moisés golpeó para dar agua al pueblo? La imagen remite a Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua. La ubicación coincide, las marcas también, y alrededor el suelo muestra erosión hídrica milenaria. Es como si esa piedra aún recordara el golpe, como si sus cicatrices fueran testigos de la fe y la necesidad del pueblo de Dios en el desierto, un milagro sellado en piedra. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Durante siglos, el lugar quedó oculto. Ningún mapa lo marcaba. Ninguna expedición lo destacaba, como si el cielo hubiera velado sus coordenadas hasta este tiempo señalado. El profeta Daniel escribió, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. ¿Y si este descubrimiento es parte de ese tiempo? ¿Un sello que ahora se rompe? El silencio milenario ha sido interrumpido, no por palabras, sino por rocas. No por voces humanas, sino por testigos mudos que, al ser desenterrados, proclaman una verdad que el mundo moderno ha intentado olvidar. Los senderos que conducen a la montaña no son simples. Forman una red natural que serpentea como si hubiese sido trazada por una inteligencia ancestral. Rutas desgastadas por miles de pasos, pero que no figuran en los registros históricos. Curiosamente,
Esas sendas coinciden con el trayecto descrito en Números 33, el itinerario del Éxodo. Los cruces, los valles, los oasis secos, todo encaja con una precisión inquietante. ¿Fue esta la verdadera ruta de los hijos de Israel? La geografía habla. Susurros del pasado que rompen el escepticismo moderno. Cada piedra parece susurrar. Él estuvo aquí. Y el desierto, antes desolado, se convierte en un archivo viviente de la historia sagrada. En un rincón inesperado del valle, emergen restos de lo que fue un bosque milenario. Troncos petrificados, raíces calcinadas, alineadas en formación. La Biblia menciona árboles en Sinaí. ¿Cómo pudieron crecer en medio del desierto? Éxodo 15:27 habla de palmeras y fuentes. Isaías 41:19 menciona cedros en lugares secos como señal divina. ¿Fueron estos árboles parte de esa promesa? Una señal de que la vida brotó donde ahora solo hay polvo. Si los árboles hablaran, confirmarían que el Sinaí no fue solo un monte, sino un jardín testigo del encuentro entre el Creador y su pueblo. Hoy sus cenizas narran un Edén olvidado. Más allá del monte, muros antiguos emergen bajo la arena. No eran viviendas, no eran templos. Su diseño sugiere fortificaciones, tal vez para proteger algo o a alguien. ¿Acaso Moisés necesitó defensa durante su estancia? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los registros de Josué y Crónicas hablan de fortalezas en el desierto. ¿Eran estas las mismas? ¿O fueron levantadas por naciones que temían al Dios de Israel y vigilaban el monte sagrado desde lejos? Los muros están allí, dañados, pero no vencidos, como si esperaran la llegada de ojos que comprendieran su verdadero propósito, guardianes de un secreto milenario. Una zanja profunda, con bordes de roca quemada, atraviesa el terreno como una cicatriz. Algunos la llamaron trinchera, otros altar de fuego, pero su forma recuerda a una línea trazada con ira y gloria. Levítico 9:24 describe fuego divino que consume el altar. Elías, en el monte Carmelo, también presenció un fuego que descendió del cielo. Fue aquí donde ocurrió algo similar, un juicio, un pacto sellado con llama viva. Esta grieta no fue hecha por manos humanas. Su presencia impone, su silencio estremece, porque lo que una vez ardió ahí no era de este mundo. Durante siglos el monte Sinaí tradicional ha sido ubicado en la península del Sinaí. Pero este descubrimiento a cientos de kilómetros desafía toda tradición. ¿Y si todo lo que creíamos estaba equivocado? Gálatas 4:25 menciona a Agar y el monte en Arabia, no en Egipto. Los primeros cristianos e incluso Mahoma apuntaban a esta otra región. ¿Fue el mundo engañado por mapas o por propósitos más oscuros? La pregunta ya no es si es posible. Es si estamos preparados para aceptar la verdad, porque si este es el verdadero Sinaí, entonces todo cambia. Algunos estudiosos modernos sugieren que Har Qarqom en el Negev podría ser el verdadero Sinaí. Otros señalan a Arabia Saudita, específicamente Jabal al-Laus. Las evidencias se acumulan, pero también las tensiones. Cada lugar tiene sus defensores,
Pero la diferencia es que Jabal al-Laus está rodeado de señales bíblicas vivientes. El monte ennegrecido, la roca partida, los grabados rituales. ¿Puede un solo sitio contener tantos elementos coincidentes? El debate ya no es solo académico, es espiritual. Porque si el Sinaí está en Arabia, el mapa profético cambia. Las rutas del Éxodo se reescriben y la historia sagrada adquiere nuevas coordenadas. El monte más enigmático de Arabia, Jabal al-Laus, su cima, ennegrecida como carbón, parece haber sido quemada desde dentro, pero no hay rastros de actividad volcánica en la zona. ¿Qué tipo de fuego tocó su cúspide? Éxodo 19:18 dice: el monte Sinaí humeaba, porque Jehová descendió sobre él en fuego. Este monte, ignorado por siglos, parece haber recibido ese fuego. No figurado, literal. La piedra de la cima ha sido analizada. La capa externa está derretida, mientras que su interior permanece intacto, como si una presencia ardiente hubiera descendido sin consumir. Un eco del arbusto que ardía y no se quemaba. Las paredes de la región están marcadas con grabados que muestran llamas, tronos, figuras humanas elevando brazos al cielo y extrañas formas geométricas. Algunos arqueólogos los clasifican como arte tribal, pero hay algo más. Estas figuras coinciden con descripciones de visiones proféticas: tronos de fuego, Daniel 7:9, ruedas ardientes, Ezequiel 1:15, multitudes adorando, Apocalipsis 7:9. Eran simples dibujos o registros de lo que vieron. En medio de la piedra, una figura destaca, una nube con rayos saliendo de su interior y un hombre de pie en la cima. Moisés, el monte y el fuego, todo dibujado por quienes estuvieron allí. Junto a los grabados aparecen inscripciones en proto-sinaítico, una de las formas más antiguas de escritura hebrea. Nombres como Yahweh, Elohim y expresiones como el Señor es mi refugio, talladas en piedra. Estas inscripciones están datadas en la misma época del Éxodo. ¿Pudo haber sido el pueblo hebreo quien las dejó? Fueron oraciones, registros o proclamaciones de fe durante la travesía. Si estas palabras fueron escritas por los israelitas, entonces estas piedras no son ruinas, son testigos, fragmentos de un clamor que atravesó el desierto y llegó hasta nosotros. A pocos metros de la base del monte se encuentra un pozo antiguo, rodeado de piedras talladas con símbolos de agua. Aún hoy, en ciertos periodos, brota líquido cristalino desde su interior. La fuente de Oreb. Isaías 41:18 promete: abriré ríos en las alturas desoladas y fuentes en medio de los valles. ¿Fue esta una de esas fuentes? ¿El lugar donde el pueblo sediento fue saciado por mano divina? No hay explicación geológica clara para la presencia de agua en ese punto. Pero hay un patrón que se repite: donde hubo pacto, hubo provisión. Y donde hubo obediencia, fluyó vida. Muy cerca del pozo se encuentran restos de lo que parece ser un altar circular de piedras. No hay ídolos, no hay figuras humanas, solo un círculo perfecto, con marcas de ceniza y restos de huesos animales. ¿Un altar de sacrificio? Levítico 1. Describe el holocausto en detalle, sin defectos, consumido por fuego, como aroma agradable a Jehová. ¿Fue aquí donde se ofrecieron los primeros sacrificios del pacto? La disposición de las piedras, el drenaje rudimentario y los restos carbonizados indican que fue usado múltiples veces, pero no como ritual pagano, sino como acto de adoración al Dios de Israel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón.
Entre los hallazgos más impactantes apareció un pequeño cilindro de arcilla con un sello impreso, una figura humana de pie, con una vara en una mano y una tabla en la otra. A sus pies, una inscripción borrosa: Moshe. ¿Es este el sello de Moisés? ¿Un objeto dejado atrás en su huida o durante su liderazgo en el monte? El estilo calza con otros sellos del siglo XIII a.C., usados por figuras de autoridad. No es prueba definitiva, pero sí es testimonio de que alguien importante estuvo allí. Y si fue Moisés, entonces esa tierra aún conserva el eco de su voz y el fuego de la ley escrita con el dedo de Dios. Un fragmento de piedra caliza, encontrado a varios kilómetros del monte, contenía un grabado extraño, un candelabro de 7 brazos, la menorá, el símbolo más sagrado del templo. ¿Qué hacía allí? Algunos creen que fue llevado por levitas o sacerdotes en tiempos posteriores, pero su estilo arcaico sugiere algo más antiguo, incluso anterior al tabernáculo móvil. Pudo ser una visión anticipada, una revelación recibida en el monte antes de que existiera el templo físico. Si es así, este símbolo conecta el Sinaí con Jerusalén y el monte con el trono eterno. Vasijas rotas, utensilios de bronce, fragmentos de tela petrificada. Cada objeto hallado en el sitio parece murmurar una historia olvidada. No son simples restos arqueológicos, son testigos de una vida consagrada al Eterno. Algunas vasijas tienen inscripciones hebreas rudimentarias: pan, ofrenda, santidad, palabras que remiten al servicio levítico. Eran estas herramientas del tabernáculo, o preparación para recibir la Torá. Cada pieza hallada no es casual. Es como si el suelo hubiera guardado cuidadosamente estos elementos, esperando el momento en que fuesen redescubiertos por quienes tienen ojos para ver. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de tiempos en que el polvo daría testimonio y las piedras clamarían, los huesos secos vivirán. Ezequiel 37:3. ¿Y si estas ruinas son parte de esa profecía? El hecho de que todo esto emerja en nuestro tiempo no es coincidencia. Estamos en días en que lo oculto se revela y lo sellado se abre. No es arqueología, es cumplimiento profético. Cada hallazgo, cada inscripción, cada altar es una voz que grita desde el pasado. No piden ser estudiados, piden ser escuchados, porque llevan dentro un mensaje para esta generación. En una piedra solitaria, oculta entre arbustos secos, apareció una palabra grabada con precisión: Anoki. En hebreo antiguo significa yo soy, la misma palabra con la que comienza el primer mandamiento. Éxodo 22 declara: Anoji Adonai Eloheija, yo soy el Señor tu Dios. ¿Fue esto escrito por un profeta, por un testigo, o fue grabado por mandato divino para permanecer hasta el fin? No es una inscripción decorativa, es una proclamación, un nombre eterno marcado en roca árida, como si el mismo Dios hubiese dejado su firma en el suelo sagrado del Sinaí. Explorando cavernas cercanas, arqueólogos descubrieron lo que parecen ser minas antiguas, pero no de oro o plata, sino de pigmentos, carbones y herramientas de inscripciones. ¿Fueron usadas para registrar la ley? Dentro de las paredes hay trazos de escrituras hebreas, listas de nombres, números, símbolos tribales. Algunas coinciden con los clanes de Israel descritos en Números. ¿Un censo? ¿Un archivo sagrado? Estas minas, lejos de ser comerciales, parecen haber sido centros de memoria, una especie de biblioteca en piedra, testimonio de un pueblo que, aún en el desierto, preservaba la palabra. Uno de los hallazgos más polémicos fue una inscripción en hebreo antiguo que, según traducciones preliminares, dice: Torá dada a Moisés en el fuego. No hay fecha, no hay firma, pero su mensaje es inequívoco. Deuteronomio 4:33 dice: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y ha vivido? Esta inscripción parece confirmar ese acontecimiento desde el propio monte.
Los escépticos la llaman fraude, pero los datos, la ubicación y el contexto no permiten descartarla tan fácilmente. Si es auténtica, entonces tenemos en nuestras manos un eco directo de la revelación. A medida que los descubrimientos se multiplican, también lo hacen las voces que intentan desacreditarlos. Universidades, gobiernos y medios evitan mencionarlos. ¿Por qué tanto silencio? Lo que está en juego no es solo arqueología, sino control de la narrativa espiritual. Si el Sinaí está donde la Biblia realmente indica, entonces muchas estructuras religiosas, políticas y académicas tambalearían. El choque entre ciencia y fe alcanza un nuevo nivel, porque cuando la tierra habla y la palabra se confirma, ya no hay excusas. Hay que elegir a quién se cree. Este monte olvidado, enterrado bajo siglos de polvo e incredulidad, hoy resplandece nuevamente. No con fuego visible, sino con luz revelada. Es como si el Sinaí hubiese estado dormido, esperando ser redescubierto. La generación que ve estos hallazgos no es cualquier generación, es la generación del fin, la que recibe señales no solo del cielo, sino también de la tierra. Y el mensaje es claro: Dios no ha olvidado su monte. Lo que se pensó mito vuelve como memoria. Lo que se llamó símbolo regresa como sustancia. El Sinaí nunca se fue, solo aguardaba que los ojos correctos lo vieran. Los expertos que inicialmente llegaron al lugar con fines académicos no esperaban encontrar lo que vieron. Cada día revelaba un nuevo fragmento, una nueva coincidencia con las escrituras. Lo imposible se volvía visible. Fotografías, análisis de terreno, datación por carbono, todo confirma que los objetos y estructuras halladas coinciden con el periodo del Éxodo. No son reconstrucciones, son remanentes auténticos. Es como si la arqueología, forzada por la evidencia, tuviera que inclinarse ante la Biblia. Lo que antes se enseñaba como mito, ahora exige una revisión profunda y reverente. En Tel Abu Saifi, un sitio cercano al mar, los arqueólogos encontraron una fortaleza egipcia con registros de esclavos semitas, entre ellos nombres hebreos. ¿Fueron estos los primeros pasos del pueblo de Israel fuera de Egipto? Los muros están grabados con escenas de trabajo forzado y tablillas mencionan un éxodo repentino, acompañado de fenómenos naturales. ¿Acaso Egipto documentó, sin querer, el juicio de Dios? Tel Abu Saifi se convierte así en un eco del clamor de Israel, un lamento escrito en piedra que ahora, en tiempos proféticos, vuelve a hablar a los oídos que se han vuelto a abrir. Capas arqueológicas revelan una superposición de caminos. Primero el ptolemaico, luego el romano, construidos sobre una vía más antigua, que lleva directo al monte sagrado. 3 civilizaciones, una misma ruta. ¿Sabían ellos de la santidad del lugar? ¿Lo protegieron? ¿Lo usurparon? La Biblia dice que muchos reyes quisieron acercarse al monte, pero no les fue permitido. ¿Qué ocurrió en esos siglos de silencio? El camino no fue borrado, solo cubierto, y ahora, al ser redescubierto, se convierte en una profecía viva. Todo lo que fue ocultado será revelado. En la base del monte se hallaron estructuras defensivas circulares y restos de hornos de barro. Los análisis indican que fueron usados para fundir metal. Serán los mismos hornos en los que Aarón y los levitas moldearon el becerro de oro. Éxodo 32 narra el pecado del pueblo mientras Moisés tardaba en descender. El becerro fue fundido y luego destruido. Estos hornos están justo donde debía estar el campamento. La arqueología, una vez más, da voz a los relatos bíblicos. Las piedras no solo confirman la fe, también exponen el pecado, porque el Sinaí fue testigo de gloria, pero también de caída. En cada muro, en cada altar, en cada inscripción, se percibe una tensión, lo humano y lo divino. El hombre buscando a Dios, Dios descendiendo sobre el monte, una interacción peligrosa, santa, transformadora.
Éxodo 24:17 lo dice así: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Esa gloria dejó marca, no solo en la roca, sino en la historia humana. El Sinaí no es solo un lugar, es un umbral, donde el cielo tocó la tierra, donde el barro se encontró con la eternidad y donde aún resuenan las palabras que transforman generaciones. No solo se encontraron símbolos y figuras, algunos muros contienen mensajes completos, frases de fe, advertencias y hasta oraciones. Una de ellas dice: temed a El Shaddai, pues su voz es como trueno en la roca. ¿Quién escribió esto? Un testigo del monte, un escriba entre el pueblo. Estas palabras no se grabaron para su tiempo, sino para el nuestro, porque resuenan con poder y juicio. Lucas 19:40 dice: si estos callaran, las piedras clamarían. Y hoy los muros del Sinaí claman, con voz firme, con memoria intacta, con una urgencia que atraviesa siglos. Lo que parecía enterrado, ahora emerge. Lo que fue ridiculizado, se confirma. Zacarías 14 habla de un día en que el Señor reinará desde Jerusalén. Pero antes, las naciones deben recordar el monte de su pacto. Este descubrimiento no es casual, es señal, una advertencia sagrada, una trompeta que suena no desde el cielo, sino desde la tierra misma, recordando al mundo que el Dios del Sinaí no ha cambiado. Las profecías cobran carne, el polvo habla, el desierto da testimonio, y el tiempo del fin se acerca no con fantasía, sino con cumplimiento literal y visible. Aquel monte ardió no por espectáculo, sino para entregar ley, principios eternos, tallados no solo en piedra, sino en conciencia. La evidencia arqueológica apunta: los mandamientos fueron reales. El encuentro fue literal. Éxodo 31:18 dice que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Hoy, aunque esas tablas no han sido halladas, el monte que las recibió vuelve a hablar. Y el eco de su voz aún sacude la creación. El mundo moderno ignora los mandamientos, pero la montaña los recuerda. Cada roca, cada grieta, cada sombra grita: yo soy el que soy, y su ley permanece. Este hallazgo no es arqueología convencional, es una redefinición espiritual. Si el Sinaí está en Arabia, muchas narrativas religiosas y políticas se desmoronan. Pero más allá de eso, el alma del hombre es confrontada. No se trata solo de dónde ocurrió, sino de qué significa, porque si el Sinaí resurge, también resurge el llamado a obedecer, a santificarse, a oír la voz de Dios sin endurecer la historia se escribe de nuevo. No por nuevos descubrimientos, sino por antiguas verdades que se niegan a morir. Y el monte, silencioso por siglos, vuelve a ser el centro de una revolución espiritual. Ahora lo sabemos. No es leyenda, no es símbolo, es real. El Sinaí ha sido hallado, y con él una advertencia viva para esta generación. Dios no ha cambiado. Su fuego aún arde, su voz aún llama. Este monte olvidado vuelve a arder, no con fuego físico, sino con verdad revelada. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque no habrá otra señal más clara en la tierra seca. El Sinaí se revela, y con él se abren los sellos del fin. Que cada alma tiemble, que cada corazón se rinda, porque aquel que descendió en el fuego pronto vendrá en gloria. Las piedras claman desde sus entrañas, testigos mudos de una presencia que jamás se fue. Cada grieta en la roca es una línea de la escritura divina. Cada sombra proyectada es un verso del pacto eterno. Los arqueólogos tocan tierra sagrada sin saberlo, mientras sus instrumentos detectan anomalías que la ciencia no puede explicar. En las noches del desierto, los beduinos susurran historias que sus abuelos guardaron como tesoros. Hablan de luces que danzan sobre la cumbre cuando no hay tormenta, de un silbido suave que atraviesa el viento y hace que los camellos se detengan. Dicen que el monte respira y que quien se acerca con corazón puro puede sentir el latido de lo eterno.
Los sabios de este tiempo han buscado en bibliotecas y pergaminos, pero la respuesta siempre estuvo grabada en granito y basalto. No en los libros de los hombres, sino en el libro abierto de la creación misma. El monte Sinaí no fue solo el lugar donde se entregó la ley, fue el altar donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Ahora, mientras el mundo se tambalea entre guerras y rumores de guerras, el monte emerge de su silencio como un faro en la tormenta, no como reliquia del pasado, sino como profecía del futuro. Porque el mismo Dios que descendió entre truenos y relámpagos, el mismo que hizo temblar la tierra con su presencia, ha prometido regresar. Los signos están escritos no solo en las estrellas, sino en las piedras. Las rocas del Sinaí guardan memorias de fuego divino, y esa misma gloria que una vez cubrió el monte como una nube ardiente, pronto llenará toda la tierra. No habrá valle donde esconderse, no habrá montaña lo suficientemente alta para huir de su rostro. Generación tras generación buscó la montaña sagrada en mapas y leyendas, pero Dios la guardó en secreto hasta estos días finales, porque necesitaba que fuera hallada precisamente ahora, cuando la humanidad más lo necesita. Cuando la desesperanza cubre las naciones como una sombra, el Sinaí resurge como testimonio de que el Altísimo aún reina desde su trono de fuego. Los vientos del desierto llevan ahora una nueva canción, la misma que entonaron los serafines cuando la gloria descendió por primera vez. Es el canto de los redimidos, el himno de los que esperan su venida. Y desde las alturas del monte sagrado, esa melodía se extiende por toda la tierra, llamando a los escogidos a prepararse, porque lo que comenzó en el Sinaí con tablas de piedra, terminará en el Sinaí con tablas de carne. El mismo dedo que escribió los mandamientos escribirá ahora su nombre en los corazones de quienes le aman. Y cuando Él regrese en las nubes del cielo, el Monte Santo será el primer lugar donde sus pies toquen la tierra renovada. El tiempo se agota como arena en el desierto, y cada día que pasa nos acerca más al momento final. El Sinaí ha despertado de su sueño milenario para proclamar una verdad que hace eco en toda la creación. Preparad el camino, enderezad la senda, porque viene el Rey de Gloria, y su recompensa viene con él. La historia del monte no ha terminado. Apenas está comenzando su capítulo más glorioso. Era una noche tranquila en Jerusalén, pero algo inusitado inquietaba el corazón del presidente Benjamín Netanyahu. Aunque la ciudad que tanto apreciaba parecía dormir en paz, él sentía una angustia inexplicable que no podía disipar. El silencio de la noche era engañoso, pues en su interior se desataba una tormenta emocional. Desde su oficina, Netanyahu observaba las luces titilantes de la ciudad santa, una vista que siempre le brindaba consuelo. Sin embargo, algo en el aire esa noche era diferente. La paz que reinaba en Jerusalén no lograba apaciguar su alma. En ese instante, algo más allá de la realidad lo envolvió. Una visión que lo sobresaltó, un sueño divino que lo alcanzó como un relámpago. La presencia que sintió era tan tangible y poderosa que sus manos comenzaron a temblar involuntariamente, como si el propio destino le estuviera hablando. Con el alma turbada, se dio cuenta de que no estaba solo en esa visión. En su mente, Dios le reveló una nación y un pueblo que se encontraban al borde del abismo. Pudo ver a multitudes caminando en la oscuridad más profunda, como si estuvieran ciegos, perdidos, sin rumbo y vulnerables. La desolación era palpable, los gritos de auxilio llenaban el aire, pero parecía que nadie respondía. Aquella visión era tan vívida como dolorosa. Dios estaba mostrando algo estremecedor, y Netanyahu no podía ignorarlo. La voz divina resonaba en su corazón como un trueno, fuerte y llena de autoridad, pero también rebosante de compasión. Mirad, los enemigos conspiran contra mi pueblo,
pero yo mismo los llamaré. Ustedes serán las voces que lo avisen. No temáis, porque yo estaré con vosotros. En ese momento, Netanyahu despertó sobresaltado, empapado en sudor frío, pero convencido de que había recibido un mensaje profético. Sabía que lo que había experimentado no podía ser ignorado, ya que llevaba consigo una advertencia trascendental. Al día siguiente, como líder de Israel, sintió la urgente necesidad de compartir esa revelación. Reunió a sus consejeros con un aire de determinación inusitada. Describió su visión como un llamado a la reflexión y a la vigilancia espiritual. Se mostró firme, consciente de la responsabilidad que le había sido encomendada por su posición, pero también por el mensaje divino que acababa de recibir. Israel no solo debía confiar en su poder militar, sino también en su fe y en la sabiduría de Dios para guiar su destino. Dios nos otorgó esta tierra como herencia, dijo Netanyahu con voz grave, pero nos hemos desviado de sus caminos. Los signos de los tiempos no pueden ser ignorados. Nuestra seguridad no depende solo de las Fuerzas Armadas, sino también de nuestra fe inquebrantable en el Señor. Mientras Netanyahu hablaba, algunos de sus consejeros escuchaban atentamente, pero otros mostraban signos de duda. «Presidente, eso no fue más que un sueño», intervino uno de ellos con tono escéptico. «Debemos concentrarnos en los asuntos prácticos, como la economía y la defensa». Sin embargo, Netanyahu se mantuvo firme en su creencia. «No fue un simple sueño», replicó con convicción. «Fue una revelación de lo más alto. Recuerden lo que está escrito en las Escrituras. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. Con estas palabras, Netanyahu reafirmó su creencia de que su liderazgo era una responsabilidad divina. Sabía que su misión iba más allá de la política, debía guiar a su nación con sabiduría y fe. Esa noche, mientras oraba, Netanyahu pidió a Dios claridad sobre los pasos que debía dar. Sabía que la dirección divina era esencial para enfrentar lo que se avecinaba, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que su liderazgo era una prueba de fe. No solo era el líder de Israel, sino también un faro de esperanza y protección en tiempos de oscuridad. El presidente Benjamín Netanyahu buscó consuelo y dirección en las Sagradas Escrituras. En medio de la quietud de la noche, las palabras del profeta Joel resonaron profundamente en su espíritu. «Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno, convocada a una asamblea solemne». Joel 2:15. Se dio cuenta de que había llegado el momento de movilizar a su pueblo para que se acercara al Señor, tal como en los tiempos antiguos, cuando Israel clamó a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Días más tarde, Netanyahu hizo un llamamiento nacional a la oración y al arrepentimiento. Su mensaje fue transmitido por todo el país, buscando llegar directamente a los corazones de los israelíes. Les recordó que el futuro de la nación no dependía solo de su fuerza militar, sino de su relación con Dios, de la renovación de su fe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Debemos recordar que esta tierra es sagrada y que fue prometida a nosotros por el Señor. Si queremos seguir viviendo en paz en ella, debemos arrepentirnos y volver a nuestro Creador. La reacción del pueblo fue variada. Algunos criticaron al presidente por entrelazar la política con la religión, mientras que otros fueron profundamente conmovidos, sintiendo que este llamado era una exhortación directa de Dios. Las sinagogas y los templos comenzaron a llenarse de personas orando, meditando y llorando por la misericordia divina. Hombres, mujeres y niños se levantaron con lágrimas en los ojos, pidiendo la gracia de Dios. A través de todo este proceso, Netanyahu permaneció firme, convencido de que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Mientras observaba la respuesta del pueblo, un renovado sentido de esperanza nació en su interior. Aunque el peligro era inminente, él sabía que la mano de Dios era más poderosa que cualquier amenaza externa. La visión que había tenido no solo era un aviso de destrucción, sino también una oportunidad de redención para su nación. Recordó las palabras de Isaías: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoria». Isaías 41:10. En esos días de oración y reflexión comenzaron a surgir señales por toda la nación. La gente reportaba experiencias sobrenaturales, visiones y milagros que parecían confirmar lo que muchos ya sentían, que la presencia de Dios se estaba manifestando de manera poderosa. Era como si los cielos se abrieran sobre Israel y la gloria de Dios comenzara a revelarse de formas nunca antes vistas. Netanyahu entendió que la lucha que enfrentaban no solo era contra enemigos físicos, sino contra fuerzas espirituales que querían destruir la nación elegida. Sabía que esta guerra espiritual requería armas espirituales: la oración, el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Así, la historia de un presidente que se atrevió a escuchar la voz de Dios y actuar con obediencia se transformó en un testimonio vivo del poder transformador de la fe y el arrepentimiento. A pesar de las críticas y las dificultades, Netanyahu permaneció firme en su convicción de que Dios había llamado a Israel a ser una luz entre las naciones. La visión que lo despertó esa noche no solo lo alertó sobre el peligro, sino que también encendió una llama espiritual que comenzó a arder brillantemente en todo el país. Jerusalén, la ciudad de paz, se convirtió nuevamente en un lugar de encuentro con el Dios de Israel, y Netanyahu, guiado por su visión divina, se convirtió en un instrumento en las manos del Señor para conducir a su pueblo de regreso al camino del pacto eterno. Primero que todo, quiero invitarte a hacer clic en el botón de me gusta en este video. Este simple gesto ayuda a YouTube a recomendar este contenido a más personas.
permitiendo que más personas tengan la oportunidad de aprender sobre la palabra de Dios y sean bendecidas con estas profundas enseñanzas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Es completamente gratis y al suscribirte estarás al tanto de todos los nuevos contenidos que publicamos. También recuerda activar la campanita de notificaciones para asegurarte de que no te pierdas ninguno de los próximos videos que hemos preparado con mucho amor. Ahora, sin más, comencemos con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Benjamín Netanyahu, el presidente de Jerusalén, sintió un peso inusual en su corazón. Estaba acostumbrado a enfrentar situaciones complejas y desafiantes, pero esta vez algo era diferente. Era como si estuviera recibiendo un mensaje que trascendía la política, las fronteras y las tensiones del conflicto. En una noche solitaria, mientras reflexionaba sobre los desafíos que su nación enfrentaba, fue alcanzado por una visión clara, intensa, casi palpable, que parecía ofrecerle una visión directa del cielo. En ella vio un río sereno fluyendo entre majestuosas montañas, y en sus orillas una ciudad que vibraba con una energía singular. Intentó identificar el lugar, pero no podía discernir su ubicación exacta. No había nombres ni fronteras que le ayudaran a reconocer la nación, pero las palabras que resonaban en su mente eran tan claras como el murmullo de ese río. Las maldades del oeste se unieron al oeste. La frase retumbaba en su interior, mientras una profunda sensación de incertidumbre lo invadía. Poco después, escuchó otra palabra. Las sanciones llegarán con fuerza. La santidad de la vida, pensó Netanyahu, está en peligro. Benjamín Netanyahu sentía con fuerza que el Señor le estaba revelando algo profundamente profético, algo que requeriría no solo su atención, sino también una respuesta activa. Era un mensaje que no podía ignorar y que demandaba comprensión urgente. Mientras se sumergía en sus pensamientos y reflexionaba sobre la visión que había recibido, una frase resonó en su interior. Entre dos montañas hay un valle. Estas palabras no eran solo una metáfora vacía. Para Netanyahu tenían un peso espiritual profundo, un mensaje que debía ser comprendido y sobre todo compartido. Era claro para él que el Señor estaba tratando de comunicar algo esencial. En ese instante, Netanyahu se preguntó por qué Dios elegía hablar de esta manera tan simbólica, tan impactante, y la respuesta llegó como un destello de luz en su alma. La razón era clara. Todo esto se centraba en el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Dios estaba utilizando imágenes poderosas para captar la atención del pueblo, para que pudieran comprender la profundidad de su verdad. Netanyahu entendió que la visión no era solo una advertencia sobre futuros eventos políticos o geográficos, sino una llamada urgente a compartir el Evangelio. El corazón de todo esto era la salvación, el don de la vida eterna que se recibe solo a través de Jesús. A medida que meditaba sobre esta revelación, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 vinieron a su mente con claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese momento, Netanyahu comprendió que el objetivo final de la revelación profética no solo era alertar al pueblo sobre el futuro, sino redirigir a las personas hacia Cristo, hacia la salvación eterna. Al día siguiente, con una nueva pasión que pocos le habían visto antes, Netanyahu convocó a su círculo más cercano de consejeros. En su voz había una urgencia que reflejaba la magnitud del mensaje recibido. El Señor nos está mostrando algo extraordinario, dijo. Pero lo más importante no es solo interpretar las imágenes o los signos. Lo que debemos entender es el mensaje que Dios quiere transmitir. Es sobre la vida, sobre la santidad de la vida y sobre la salvación que está disponible para todos a través de Jesucristo.
Sin embargo, algunos de sus consejeros se sintieron incómodos. Era poco común que el presidente hablara tan abiertamente sobre su fe en las reuniones oficiales del gobierno. «Presidente, tal vez deberíamos centrarnos en asuntos más concretos», sugirió uno de ellos. «Hay muchas otras cosas que requieren nuestra atención». Pero Netanyahu, firme en su convicción, respondió con determinación. «No entienden», dijo. «El Señor no nos ha puesto en esta tierra solo para gobernar o proteger nuestras fronteras. Nos ha llamado a ser una luz para las naciones, y no podemos ignorarlo. Recuerden las palabras de Isaías: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Isaías 61. Con el mismo fervor continuó: «Esto no se trata solo de Jerusalén ni de Israel. Es algo mucho más grande. Dios quiere que todos escuchen el mensaje de la salvación, para que todos entiendan que hay esperanza, perdón y nueva vida disponibles a través de Jesucristo». Sabía que este mensaje podría no ser bien recibido por todos, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier crítica. Recuerden lo que escribió el apóstol Pablo: «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree». Con estas palabras, Netanyahu sentía que había cumplido una misión mayor que cualquier función política. Estaba actuando como un líder espiritual, guiando a su pueblo hacia la verdad eterna. Sabía que los días venideros serían difíciles y que algunos lo cuestionarían, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. Al final, lo que el Señor le había mostrado no era solo un desafío para los tiempos de guerra y tensión. Era un llamado a la redención, a la transformación del corazón de su nación, a volver a la fuente de vida y esperanza, Jesucristo. Netanyahu decidió que esta sería su posición, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar. Recordó las palabras de Romanos 1:16. «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree». De esa manera, comenzó a compartir el Evangelio más a menudo durante sus apariciones públicas. Sabía que muchos podrían sentirse ofendidos e incluso algunos podrían alejarse, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Pensaba que si una sola alma se veía tocada por el mensaje, todo valdría la pena. Se recordó a sí mismo las palabras de Jesús: «De la misma manera os digo que hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Lucas 15:10. Estas palabras alimentaron su determinación de seguir adelante con su misión, sabiendo que cada vida transformada sería un triunfo divino. Con el tiempo, empezó a ver resultados sorprendentes. Algunos de aquellos que inicialmente habían rechazado su mensaje comenzaron a buscar respuestas, sintiendo que había algo más profundo en sus palabras. Incluso líderes de otras naciones se acercaron a él, intrigados por su cambio de enfoque y por la firmeza con la que compartía su fe. Netanyahu aprovechó cada oportunidad para señalar a Cristo, subrayando que la verdadera solución a los problemas del mundo no residía en tratados o estrategias políticas, sino en una relación genuina con el Dios viviente. Sin embargo, Netanyahu continuó orando y buscando entendimiento sobre la visión que había tenido del río y la ciudad entre las montañas. Estaba convencido de que, con el tiempo, Dios le revelaría el completo significado de esa visión. Mientras tanto, se mantenía firme en su misión de compartir el Evangelio y de alentar a otros a hacer lo mismo. Sabía que, como líder de su nación, tenía una plataforma única para difundir este mensaje de salvación, y comprendía que Dios lo había colocado en esa posición para un propósito mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado. A lo largo de este viaje, Netanyahu entendió que la tarea no sería sencilla. La oposición era fuerte y las críticas continuaban, pero él estaba decidido a mantenerse fiel.
Sabía que su llamado era más importante que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. Confiaba en que el Señor lo acompañaba, guiando cada uno de sus pasos y fortaleciendo su corazón para enfrentar las dificultades. De hecho, Netanyahu sabía que este compromiso lo ponía en una misión que trascendía cualquier desafío político o personal. Era el propósito más importante de todos: llevar a la gente a la verdad que transforma vidas, una verdad que solo puede encontrarse en Jesucristo. Como presidente de Jerusalén, su influencia era poderosa, pero lo que realmente importaba era la eternidad de las almas de las personas. Estaba dispuesto a ser un instrumento en manos de Dios, sabiendo que esa era la misión más significativa que podría tener. Benjamín Netanyahu, el presidente conocido por su fuerza y estrategia política, se encontraba ahora guiado por una causa mucho mayor que cualquier esfuerzo terrenal. Una noche tranquila, mientras reflexionaba sobre el futuro de su nación, se sintió tocado por una inquietud inexplicable, algo más allá del peso habitual del liderazgo o de los desafíos políticos. Esta carga no era como cualquier otra, era algo mucho más profundo, algo que parecía trascender sus responsabilidades terrenales y le hablaba directamente al corazón. Algo profundo se movía en su espíritu y en medio de esa calma ocurrió algo que cambiaría su percepción para siempre. Una visión. Todo comenzó con una vasta cadena montañosa, cumbres imponentes que se alzaban hacia el cielo, desafiando la mirada humana. En medio de dos colinas, un río serpenteaba con suavidad a través de un valle tranquilo, una escena tan vívida que parecía salir de otro mundo. Sin embargo, algo en ella le era ajeno, desconocido. Netanyahu intentó encontrar algún indicio, algo que pudiera identificar este lugar, pero no halló ningún signo, ningún detalle que le ayudara a colocar la visión en algún mapa conocido. Sin embargo, lo que realmente lo impactó no fue la escena en sí, sino las palabras que resonaron con fuerza en su alma, como si penetraran en lo más profundo de su ser. Creen que están a salvo entre las dos montañas. Aquella frase pesó sobre él con tal intensidad que lo desarmó por completo. Luego, un mensaje más fuerte le llegó, cargado de una autoridad sorprendente. Este será un aviso a una nación en peligro. Su corazón dio un vuelco. Sabía con certeza que aquello no era simplemente un sueño ni una visión producto de su mente inquieta. Era algo mucho más grande. Era un mensaje divino, una advertencia del Señor, cargada de urgencia y propósito. En lo más profundo de su ser, Netanyahu entendió que aquello no solo era un aviso, sino una invitación a la acción. Al disiparse la imagen, experimentó una sensación de cercanía con lo divino, y una verdad fundamental empezó a surgir en su espíritu. La visión no hablaba sobre una geografía concreta ni sobre una nación específica. Su verdadero mensaje era sobre el estado espiritual de la humanidad. Era un llamado a la conversión, un urgente regreso a los caminos de Dios. En su mente resonaron las palabras de Isaías: «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55, 6. A la mañana siguiente, Netanyahu convocó a sus más cercanos asesores. Aunque acostumbrados a tratar asuntos de Estado, esta reunión tenía un aire completamente distinto. Su voz estaba impregnada de urgencia y convicción cuando comenzó a compartirles lo que había experimentado. «Anoche tuve una visión del Señor», comenzó. «Vi montañas, un río serpenteando por un valle y escuché estas palabras: creen que están a salvo entre las dos montañas». Pausó por un momento antes de añadir: «Y luego escuché otra cosa: este será un aviso a una nación en peligro». Les miró fijamente a los ojos. «Esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. Es un llamado a la fe, a la respuesta,
a un regreso a Dios. Algunos de sus asesores se miraron entre sí, confundidos, mientras que otros intercambiaban miradas preocupadas. Finalmente, uno de ellos habló. «Presidente, tal vez solo fue un sueño. Creo que deberíamos enfocarnos en amenazas y soluciones más tangibles». La mirada de Netanyahu se endureció. «Este no es un sueño común», respondió con firmeza. «El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha hablado. La verdadera fortaleza de nuestra nación no radica en su poder militar o en sus alianzas, sino en nuestro pacto con Dios. Si nos apartamos de Él, ni murallas ni montañas nos podrán proteger, pero si volvemos a Él nos protegerá». Recordó lo que está escrito en las Escrituras. «El nombre del Señor es una torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo». Proverbios 18:10. Después de la reunión, Netanyahu se retiró a un tiempo de oración y meditación. La visión seguía pesando en su corazón, pero a su vez despertaba una nueva pasión en él, la de compartir un mensaje de salvación. Comprendió que este momento no solo afectaba a Israel, sino que hablaba sobre el destino eterno de todos los pueblos del mundo. El Señor le había revelado la profundidad de su amor por la humanidad, un amor tan inmenso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de toda la humanidad. Netanyahu pensó en la vida y el sacrificio de Jesús, el Mesías. Recordó cómo Cristo, a pesar de no tener culpa alguna, se entregó al sufrimiento de la cruz para que cualquiera que creyera en Él pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios. Reflexionó sobre las palabras de Juan 3:16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Más tarde esa semana, Netanyahu se dirigió a la nación ante las cámaras de televisión. Su tono era profundo, lleno de sinceridad, y su mensaje resonó con fuerza. «Queridos ciudadanos», comenzó, «hoy vengo ante ustedes no como su presidente, sino como un hombre transformado por un encuentro divino. El Señor me ha mostrado una visión, un aviso y un llamado al arrepentimiento». Hizo una pausa, mirando a la cámara con seriedad. «No podemos confiar solo en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría o incluso en las barreras naturales que nos rodean. Nuestra verdadera seguridad solo se encuentra en regresar a Dios, quien nos creó, quien nos ama y quien desea tener una relación con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las palabras de Netanyahu provocaron una reacción amplia, generando tanto lágrimas de emoción como críticas que tachaban su mensaje de excesivamente religioso o desconectado de las realidades modernas. Sin embargo, él no se dejó influir por los juicios de los demás. Conscientemente sabía lo que implicaba ignorar el llamado de Dios, tanto para la nación como para los individuos. Sintió una profunda convicción en su corazón. Debía compartir el Evangelio, el mensaje de esperanza y salvación más grande que el mundo jamás conocería. Así, comenzó a instar al pueblo a volver a Dios, a abrir sus corazones al amor y perdón divino. Si sientes algo en tu alma que te mueve, no lo ignores, rogó con firmeza. Es el Espíritu Santo quien te llama. Dios te ama y te ha perdonado. Él te ofrece una manera de ser restaurado, de ser parte de su familia. No esperes más. Habla con Él hoy. Con voz llena de pasión añadió: abre tu Biblia,
Busca una iglesia donde se enseñe su verdad y haz crecer tu fe. El Señor está cerca. Llama a Él mientras pueda ser hallado. Con el paso de los días, Netanyahu observó el impacto de su valentía. La gente comenzó a compartir testimonios de vidas transformadas, de familias reconciliadas y corazones renovados. El mensaje del Espíritu Santo se propagó como un fuego desbordante, llenando de esperanza un mundo marcado por la incertidumbre. El presidente sabía que no todos aceptarían el mensaje, pero lo que le impulsaba era la certeza de que la obediencia a Dios era lo único que realmente importaba. En su corazón resonaba el versículo de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. La travesía de Netanyahu, desde una visión de un río fluyendo entre dos montañas hasta un llamado nacional a la salvación, se convirtió en un testimonio vivo del amor y la fe de Dios. Fue un recordatorio de que nadie está más allá de su alcance y de que los planes divinos siempre están orientados a la redención y restauración. Para él, era claro que su rol no solo era liderar a una nación, sino también apuntar hacia la esperanza eterna que solo se encuentra en Jesucristo. A medida que Netanyahu reflexionaba sobre el impacto de su mensaje, se dio cuenta de la enorme responsabilidad que había asumido con la visión recibida. Sentía como si estuviera caminando por los mismos senderos que los profetas antiguos, aquellos hombres que fueron llamados a transmitir la palabra de Dios a un pueblo que, a menudo, no estaba dispuesto a escuchar. Pensaba en Ezequiel, quien fue enviado a hablar incluso cuando las palabras no eran bien recibidas, y en Jeremías, que sufrió humillaciones por defender la verdad. Estas historias lo fortalecieron, así como lo hicieron las palabras inspiradoras de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y alcanzará el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Estas palabras resonaban en su corazón como una promesa inquebrantable. Una noche, mientras paseaba por las tranquilas calles de Jerusalén, sus pensamientos lo llevaron hasta el muro occidental. De pie frente a esas antiguas piedras cargadas de historia, se entregó a una profunda oración. No pidió cosas materiales ni soluciones rápidas, sino sabiduría para discernir, valentía para actuar y claridad para transmitir su mensaje. Su súplica no era solo para su pueblo, sino para toda la humanidad. En ese momento sintió una conexión inexplicable, como si las piedras mismas fuesen testigos de su clamor. Oró con fervor por aquellos que se habían desviado, por quienes habían decidido apartarse de Dios, y también por quienes nunca habían oído hablar de la esperanza y salvación. Sus lágrimas brotaron, como si cada una de ellas llevase consigo una súplica sincera. Imploró ser un instrumento en las manos divinas, un canal para la voluntad del Creador. Al terminar su oración, una serenidad profunda lo envolvió, como si el mismo cielo confirmara que estaba en el camino correcto. Fue entonces cuando comprendió que su misión trascendía las fronteras de Israel. La visión que había recibido no era solo para un pueblo, sino para todas las naciones. El mensaje del Señor era universal, y el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo debía llegar a todos los rincones del mundo. Esta convicción marcó un antes y un después en su propósito. Netanyahu decidió dar un paso audaz y comenzó a contactar líderes de diferentes países. Compartía su experiencia con sinceridad y los desafiaba a reflexionar sobre el estado espiritual de sus respectivas naciones. Sus discursos en foros internacionales no se limitaban a temas políticos o económicos. Se enfocaban en las crisis morales y espirituales que afectaban al mundo. Sus palabras generaban reacciones diversas. Algunos lo admiraban por su valentía,
mientras que otros lo criticaban por ser demasiado apasionado. Pero él continuó, consciente de que el impacto de su mensaje trascendía lo inmediato. En uno de sus encuentros más memorables, Netanyahu conversó con un influyente líder mundial. A lo largo de aquella charla, el hombre confesó sentir un vacío profundo, a pesar de todo su éxito material. Hablaron hasta altas horas de la noche, y al final, el líder tomó una decisión que transformó su vida. Decidió poner su fe en Jesucristo. Estos momentos daban sentido a su misión, reafirmando su convicción de que el Evangelio era el mensaje más poderoso que podía compartir. Mientras tanto, en Israel se vivía un avivamiento espiritual. Las iglesias y sinagogas se llenaban de personas ansiosas por encontrar respuestas, deseosas de conocer al Dios que se había revelado a través de su Hijo. Netanyahu instó a pastores y rabinos a enseñar las Escrituras con firmeza y amor, ayudando a la gente a comprender la profundidad del amor divino y la realidad de su justicia. Les recordaba que el mensaje no se trataba solo de evitar el juicio, sino de abrazar la vida plena y abundante que Dios ofrece. Con frecuencia citaba las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este era el núcleo de su mensaje. A través de Jesús, las personas podían experimentar verdadera libertad, alegría y paz, independientemente de las circunstancias. Esta promesa de vida abundante resonaba con fuerza en los corazones, dando esperanza a todos los que escuchaban. A pesar del creciente movimiento que comenzaba a transformar vidas y corazones, Netanyahu enfrentó una fuerte resistencia. Muchos críticos lo acusaban de aprovechar su posición para imponer una agenda religiosa, mientras otros cuestionaban sus verdaderas intenciones. Algunos medios de comunicación lo retrataban como un líder desconectado de los valores modernos, alguien que no entendía la evolución cultural y social de su época. Pero, lejos de desanimarse, Netanyahu se mantuvo firme, aferrándose a la fuerza que encontraba en el Señor y al apoyo de aquellos cuyas vidas habían sido profundamente transformadas por el mensaje del Evangelio. En los momentos de reflexión y silencio, solía volver a la visión inicial que lo había inspirado a dar el primer paso. Fue entonces cuando comprendió que las montañas y el río que había visto no eran simplemente una ubicación geográfica. Representaban algo más profundo, la falsa sensación de seguridad en la que muchos colocaban su confianza. La riqueza, el poder y el conocimiento humano eran como cumbres imponentes, pero inestables. No podían ofrecer paz duradera ni garantizar la salvación. Solo Dios podía llenar ese vacío y otorgar esperanza eterna. Netanyahu encontraba consuelo en las palabras del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estas palabras se convirtieron en un pilar fundamental de su mensaje, una verdad que compartía con pasión, instando a las personas a abandonar las distracciones temporales y centrarse en lo eterno. Para reforzar este punto, también enfatizaba cómo el éxito y la estabilidad aparente en el mundo podían ser efímeros. Hablaba de cómo incluso los más poderosos enfrentaban momentos de crisis interna, recordando que la verdadera paz no dependía de circunstancias externas, sino de una relación genuina con Dios. A medida que los meses se transformaban en años, la labor de Netanyahu se expandía como un río que no podía ser contenido. Lo que había comenzado como una simple visión en la quietud de una noche, se había convertido en un movimiento global. Personas de diferentes culturas y orígenes encontraban esperanza en el mensaje del Evangelio, y naciones enteras eran llamadas al arrepentimiento.
La oposición continuaba, pero no lograba frenar el impacto creciente. En eventos internacionales y reuniones privadas, Netanyahu se esforzaba por mantener el enfoque en el propósito central: llevar a las personas a la luz de Cristo. Cada historia de vida cambiada, cada testimonio de transformación, servía como un recordatorio de que su misión tenía un propósito eterno. A través de todo esto, Netanyahu permaneció humilde. Reconocía que no era su esfuerzo, carisma o estrategia lo que había causado el cambio, sino el poder del mensaje que compartía. A menudo reflexionaba sobre cómo Dios podía usar a un hombre ordinario para hacer cosas extraordinarias. Este pensamiento lo motivaba a seguir adelante, convencido de que el trabajo que estaba realizando no era suyo, sino del Señor. Netanyahu seguía recordando a quienes lo escuchaban que no se trataba de él, sino del mensaje que llevaba. Un llamado a mirar más allá de lo visible, a buscar la eternidad y a encontrar en Cristo la verdadera fuente de paz, gozo y esperanza. En un mundo polarizado, su mensaje no solo unió a creyentes de diferentes trasfondos religiosos, sino que también generó diálogos inéditos entre comunidades que históricamente habían estado en conflicto. Este intercambio permitió que líderes y ciudadanos reflexionaran sobre la necesidad de una transformación espiritual que abordara tanto problemas individuales como desafíos colectivos. Netanyahu y su equipo aprovecharon plataformas como redes sociales, transmisiones en vivo y foros virtuales para llevar el mensaje del Evangelio a millones de personas en tiempo real. A través de estas herramientas, alcanzaron audiencias que, de otro modo, nunca habrían escuchado el llamado a la fe. Estas iniciativas no solo ampliaron el alcance del movimiento, sino que también lo hicieron accesible a generaciones más jóvenes. En muchas regiones, grupos pequeños comenzaron a reunirse para estudiar las Escrituras, orar y servir a sus comunidades locales. Estos encuentros, a menudo liderados por ciudadanos comunes, se convirtieron en catalizadores de cambio, fomentando un espíritu de unidad y propósito compartido. La acción local demostraba que la transformación espiritual no era solo un asunto global, sino también profundamente personal y comunitario. Netanyahu subrayaba constantemente que la verdadera fe debía manifestarse en obras que beneficiaran a los demás. Esto llevó a la creación de iniciativas benéficas, programas de ayuda humanitaria y proyectos educativos en varias partes del mundo. Estas acciones no solo reforzaban el mensaje del Evangelio, sino que también respondían a necesidades tangibles, mostrando el amor de Dios a través de hechos concretos. Los debates y críticas en los medios y foros internacionales obligaron a Netanyahu y a sus seguidores a articular su mensaje con mayor claridad y profundidad. Además, la oposición sirvió como una plataforma para que el mensaje del Evangelio llegara incluso a quienes inicialmente lo rechazaban, generando conversaciones inesperadas y oportunidades para sembrar semillas de fe. Netanyahu insistía en que su mensaje no buscaba imponer creencias, sino invitar a los líderes a considerar cómo los valores espirituales podían influir positivamente en las políticas públicas. Esta perspectiva generó discusiones sobre temas como justicia social, ética en la política y el papel de la fe en la toma de decisiones. Inspirados por el mensaje de transformación, artistas, músicos y escritores comenzaron a crear obras que reflejaban los valores del Evangelio. Estas expresiones culturales no solo alcanzaron a quienes ya estaban involucrados en el movimiento, sino que también tocaron el corazón de personas fuera del ámbito religioso, ampliando aún más el alcance del mensaje. Netanyahu promovió la creación de academias y centros de estudio enfocados en enseñar principios bíblicos aplicados a la vida cotidiana. Estas instituciones ofrecían una formación integral,
combinando conocimientos espirituales con habilidades prácticas, equipando a las personas para liderar con integridad y propósito en sus comunidades. Desde jóvenes que buscaban propósito hasta ancianos que encontraban una renovada esperanza, el mensaje del Evangelio resonaba en todas las edades. Netanyahu fomentó encuentros intergeneracionales, donde la sabiduría de los mayores se unía al entusiasmo de los jóvenes, creando una dinámica de aprendizaje mutuo que fortalecía la unidad dentro del movimiento. Más allá de las campañas y discursos, lo que realmente perduró fue la convicción en los corazones de quienes escucharon el mensaje. La visión de Netanyahu inspiró a una nueva generación de líderes espirituales, comprometidos a seguir llevando la luz de Cristo al mundo. Aunque él siempre subrayaba que no era sobre su persona, sino sobre el poder del Evangelio, su ejemplo se convirtió en un modelo de fe inquebrantable y servicio desinteresado. ¿Te has detenido a pensar en una noticia que tal vez pase desapercibida? Algo asombroso está ocurriendo en la montaña del templo, y las conversaciones que están surgiendo, más allá de la historia y la política, están tocando el pulso de la profecía. Al principio no parece gran cosa, pero lo que realmente atrae la atención no es solo lo que está sucediendo, sino lo que permanece en silencio. Y es precisamente en este vacío donde las cosas se tornan fascinantes. A lo largo de los siglos, la montaña del templo ha sido un símbolo tanto de conflicto como de veneración. Hoy en día, cambios sutiles, pero trascendentales, están tomando lugar. Estos eventos nos invitan a hacer una pregunta que resuena a lo largo de la historia de este lugar sagrado. ¿Podría estar ocurriendo la fase inicial para el cumplimiento de la profecía bíblica? Según las Escrituras, la reconstrucción de un templo judío en este lugar es crucial para los eventos finales del mundo. Una idea que parece impensable, especialmente con el famoso Dome de la Roca y la mezquita Al-Aqsa dominando la cima. Sin embargo, las señales que surgen hoy podrían ser la primera pista de lo que está por venir. La montaña del templo ha sido un lugar rodeado de controversias debido a las estructuras sagradas que se encuentran allí. No es difícil entender por qué. Para quienes siguen la profecía bíblica, este sitio tiene un peso monumental. Y lo que se está retrasando ahora es aún más desconcertante. Hay un vacío que no se puede ignorar. Si eres musulmán y conoces las profecías, esto podría ser motivo de inquietud mucho mayor de lo que imaginas. Curiosamente, existe un argumento sólido que sostiene que algunos musulmanes toman estas profecías más en serio de lo que muchos cristianos se atreven a admitir. Es una afirmación sorprendente, pero tiene fundamentos que exploraremos a continuación. Ahora, hablemos de un desarrollo reciente que está generando gran revuelo. Un artículo titulado Full Dress Kohen Sighted on Temple Mount no es solo una noticia cualquiera. Este artículo es solo la punta del iceberg de algo mucho más significativo. Lo que está sucediendo es importante, pero lo que no está sucediendo podría ser aún más asombroso. El artículo comienza con una referencia al Instituto del Templo. Cada vez que oigas ese nombre, asegúrate de prestarle atención. El Instituto del Templo se dedica específicamente a la restauración del templo en la montaña del templo. Durante los últimos 30 años han logrado avances impresionantes, superando con creces todas las expectativas previas. No se han quedado solo en la planificación, han estado activamente trabajando en la preparación de los utensilios necesarios para la construcción del templo, siguiendo las instrucciones bíblicas con un nivel de detalle asombroso. Una de las piezas clave en este proyecto involucra las hojas rojas, que son esenciales para la ceremonia de dedicación del templo. El instituto ha estado preparando con sumo cuidado cada detalle para asegurarse de que todo esté listo.
Su determinación de ver el templo reconstruido no tiene precedentes y a pesar de las dificultades, siguen adelante con su misión. Sin embargo, su trabajo no ha estado exento de controversias, especialmente en los últimos años, cuando han reclamado con firmeza su derecho a estar presentes en la montaña del templo. Este reclamo está generando una gran cantidad de tensiones, pero también está preparando el terreno para eventos que podrían cambiar el curso de la historia. El último evento registrado es sin precedentes. Por primera vez en más de 2000 años, un Cohen, un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote, subió a la montaña del templo vestido con las ropas rojas tradicionales prescritas por la Biblia. Este acto histórico no solo marcó un momento de gran importancia religiosa, sino que también fue parte de un evento aún más significativo. Se unió a un quórum de oración y junto a otros ofreció la bendición sacerdotal a los presentes. Este momento no es simplemente una ocasión especial, sino un reflejo tangible del avance en la realización de una promesa profética. En tiempos pasados, un evento como este habría sido impensable y sin duda habría desatado conflictos políticos y religiosos. Pero hoy, en un giro sorprendente, lo que estamos presenciando es precisamente lo contrario, un ambiente de calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir este momento único. Esta transformación, que ocurre justo en el corazón de uno de los sitios más debatidos y venerados del mundo, deja claro hasta qué punto el lugar sigue siendo relevante, tanto para aquellos que veneran el pasado como para aquellos que esperan el cumplimiento de un futuro profético. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El Instituto del Templo, en particular, ha estado trabajando de manera incansable para restaurar el templo en la montaña del templo. En su página oficial de Facebook, compartieron un comentario que sorprendió a muchos. Otro hito importante en este largo proceso. Esta vez, un descendiente moderno de Aarón, vestido con las ropas sacerdotales rojas diseñadas por el instituto, ascendió al sitio sagrado. Mientras tanto, acompañado de otros sabios, realizó la bendición sacerdotal, citando las palabras que se encuentran en el libro de Números 6, lo que añade una dimensión aún más espiritual a este evento. Lo que lo hace aún más trascendental es la falta de oposición violenta, algo que, en otros tiempos, hubiera sido impensable. Es un hecho que resalta el cambio profundo que ha experimentado la situación en la montaña del templo. Este evento marca un precedente crucial, no solo para la oración judía en el sitio, sino para las interacciones religiosas en general. Lo que realmente resulta notable no es solo la realización de la bendición sacerdotal, sino la respuesta calmada de los presentes y la comunidad en general. En el pasado, actos como este habrían sido enfrentados con fuertes protestas o incluso represalias. Sin embargo, esta vez se ofrecieron libremente, con un sentido de aceptación que refleja los cambios que están ocurriendo en la región. Grupos de judíos, por ejemplo, pudieron orar en quórums de 10 personas,
algo que representa un cambio monumental, dado que antes existían restricciones estrictas. En fechas significativas, como Rosh Hashanah, incluso las hojas de ritual de Ram, Shofarot, fueron colocadas en la montaña, lo que provocó algunos intentos por parte de las autoridades para interrumpir la ceremonia, aunque sin éxito. El Instituto del Templo también ha estado trabajando en la restauración de prácticas antiguas, como la colocación de tefilín en las piedras del templo, a pesar de las tensiones que continúan existiendo en la zona. Estas acciones, que en el pasado habrían sido vistas como un desafío directo a las normas impuestas, ahora son un testimonio de los esfuerzos que están haciendo por recuperar lo que consideran un mandato divino. Sin embargo, los esfuerzos de este instituto no son simples. Enfrentan constantemente obstáculos legales, políticos y sociales. A pesar de que no existe una ley explícita que prohíba la oración judía en la montaña del templo, las decisiones judiciales han sido discretas debido a la fuerte oposición de ciertos sectores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, un aspecto fundamental de estos desarrollos es que, por primera vez, la oración abierta en el sitio sagrado ha sido llevada a cabo sin restricciones, lo que representa un cambio significativo. Este acto ha provocado una serie de críticas a nivel internacional, con muchas naciones observando el conflicto religioso desde una distancia. En particular, la administración de Biden, en un acto reciente de condena, expresó su desaprobación ante la oración judía en el lugar, lo que refleja las tensiones geopolíticas que han caracterizado la región durante décadas. A pesar de las controversias, muchos observadores ven estos desarrollos como señales de un cumplimiento profético inminente. A medida que continúan los esfuerzos para restaurar el templo, es imposible pasar por alto las implicaciones teológicas que esto conlleva. Este proceso no solo es una cuestión de política o religión local, sino una manifestación tangible de la esperanza de que los tiempos finales, tal como se describen en las Escrituras, están cada vez más cerca. Muchos consideran que la reconstrucción del templo jugará un papel fundamental en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, especialmente en lo que se refiere al templo vinculado al anticristo. Mientras que esta perspectiva es vista por algunos como una señal de la aceleración de los eventos proféticos, también es percibida como un indicio de que la línea de tiempo de los eventos bíblicos se está acercando a pasos agigantados. Para aquellos que siguen de cerca estos desarrollos, los eventos actuales sirven como un recordatorio constante de los cambios rápidos y significativos que están ocurriendo en el mundo, y del potencial profundo que tienen dentro del marco de la profecía bíblica. La Biblia, en diversos pasajes, deja en claro que el templo será un elemento crucial para los acontecimientos de los últimos días. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, se nos ofrece una visión asombrosa sobre lo que está por venir. Este versículo profetiza que «Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre la ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolado». Este pasaje se refiere a un período de paz durante la tribulación de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel, cuando el anticristo romperá un pacto,
interrumpirá los sacrificios en el templo y exigirá que se le rinda culto, profanando el templo en el proceso. Este no es un mensaje aislado en las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se describe el ascenso al poder del anticristo, quien forzará a todos a adorarle, mientras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advierte sobre la abominación desoladora que tendrá lugar en el lugar santo. Las implicaciones de estos pasajes son vastas, ya que sugieren un tiempo de grave tribulación y persecución, especialmente en el contexto del templo y su significado para los creyentes. Para que estos eventos se materialicen, es imprescindible que exista un templo judío físico en la montaña del templo, un sitio actualmente ocupado por el Dome de la Roca, uno de los lugares más emblemáticos de la región. Este detalle no es menor, ya que la existencia de este templo judío es un requisito fundamental para que las profecías se cumplan. La creación de este templo no solo tiene implicaciones religiosas, sino que también implicaría un cambio sísmico en las dinámicas políticas y sociales a nivel mundial. A pesar de los obstáculos y las tensiones, la Biblia es clara al respecto. El templo será reconstruido. Lo más fascinante es que, a pesar de la magnitud de este desafío, los cambios parecen estar ocurriendo de una manera sorprendentemente tranquila. Organizaciones como el Instituto del Templo han estado preparándose durante años, diseñando ropas sacerdotales, instrumentos y rituales específicos para el templo futuro. Sin embargo, los cambios no se limitan solo a las preparaciones físicas para la construcción, sino que también abarcan el acceso al sitio sagrado. Hace no tanto tiempo, los judíos fueron completamente restringidos de ingresar a la montaña del templo. Los cristianos también enfrentaron limitaciones, y la oración, que alguna vez fue una práctica libre, fue rigurosamente prohibida. Aquellos que se atrevieran a mover los labios mientras miraban hacia el templo, incluso sin emitir palabras, corrían el riesgo de ser arrestados de inmediato. Este ambiente de represión religiosa resalta la complejidad de la situación en la región y, al mismo tiempo, subraya la significancia de los cambios que se están produciendo hoy en día a medida que la posibilidad de un templo en la montaña del templo se convierte en una realidad cada vez más palpable. Hoy, la situación es completamente distinta. Los judíos ya no solo suben a la montaña del templo, sino que oran abiertamente y realizan bendiciones mientras visten ropas sacerdotales. Estos avances serían inconcebibles hace apenas unas décadas, cuando cualquier intento de practicar actos religiosos en ese lugar estaba fuertemente restringido. Aunque estos eventos puedan parecer insignificantes o discretos a simple vista, cargan un significado profundo y de gran relevancia profética. El hecho de que estas acciones se lleven a cabo con tan poca resistencia resulta asombroso, especialmente cuando se considera la tensión histórica que siempre ha rodeado este sitio tan sagrado. Sin embargo, este cambio no es solo político o cultural, sino un cambio profundamente espiritual, que podría ser interpretado como un preludio de lo que está por venir en los tiempos profetizados. La Biblia nos indica que estos pequeños pero significativos cambios están allanando el camino para el cumplimiento de las profecías. Si bien la idea de la reconstrucción del templo es emocionante para algunos, es importante comprender que esto va más allá de un simple deseo. Se trata de una realidad que está siendo forjada, que según algunos podría dar lugar al templo del anticristo. Este templo marcaría un capítulo sombrío en la historia de la humanidad, el comienzo de un tiempo de tribulación imparable, como se describe en las Escrituras. Históricamente, cualquier intento de los judíos de afirmar su presencia en la montaña del templo, incluso en actos religiosos aparentemente sencillos, ha sido motivo de gran conflicto.
Este lugar, lejos de ser solo un símbolo religioso, ha sido durante mucho tiempo el centro de conflictos, con antiguos enfrentamientos, como los que involucran a Hamás e Israel, frecuentemente conectados a lo que ocurre en este sitio sagrado. Es por eso que los desarrollos recientes son absolutamente sorprendentes. Durante un importante fin de semana judío, los sacerdotes ascendieron nuevamente a la montaña del templo, oraron públicamente y por primera vez en mucho tiempo ofrecieron la bendición sacerdotal en sus ropas ceremoniales completas. Y lo más sorprendente de todo es que no ocurrió lo que muchos esperaban. No hubo protestas masivas, no hubo disturbios violentos. Fue como si el mundo, de alguna manera, hubiera decidido dar un paso atrás y permitir que este evento se llevara a cabo en paz. Este cambio es realmente impactante. Históricamente, actos como estos habrían desencadenado no solo protestas, sino potencialmente una violencia de gran escala. La ausencia de resistencia es, sin lugar a dudas, aún más significativa que el acto en sí mismo. Esta calma repentina en torno a un acto tan cargado de historia y significado revela el tipo de transformación que está ocurriendo, un cambio que podría ser interpretado como el cumplimiento de profecías largamente esperadas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este cambio no solo es un acontecimiento político o cultural, sino que indica algo mucho más profundo. A medida que las objeciones y resistencias se desvanecen, se abre la posibilidad de que un acuerdo o incluso un arreglo formal permita la construcción del tercer templo. La Biblia ha hablado de esto durante siglos, y ver cómo lentamente se va concretando es casi surrealista. La profecía, que muchos pensaban que estaba lejos de cumplirse, ahora parece estar tomando forma ante nuestros ojos, y la magnitud de estos cambios es más evidente con cada día que pasa. Estamos siendo testigos de una erosión constante de barreras que antes parecían insuperables, de obstáculos que durante generaciones fueron considerados imposibles de atravesar. Reflexionemos por un momento sobre la magnitud de lo que estamos viviendo. Hace tan solo unos siglos, la idea de que un sumo sacerdote caminara por la montaña del templo, vistiendo sus ropas ceremoniales completas, con el ifá, la placa del pecho y otros elementos sagrados, sería completamente inimaginable. Tal visión probablemente habría provocado una reacción inmediata, tal vez incluso violencia. Sin embargo, hoy en día, este tipo de actos se llevan a cabo con una resistencia mínima, incluso a pesar de que los símbolos islámicos continúan dominando el lugar. Este cambio no es solo un ajuste político o una modificación de la opinión pública. Es mucho más que eso. Lo que está sucediendo tiene la sensación de ser una preparación profunda, casi sobrenatural. Las mentes y corazones de las personas parecen estar siendo suavizados, permitiendo que eventos tan monumentales ocurran con una calma que pocos habrían anticipado. Es como si las piezas del rompecabezas profético se estuvieran encajando perfectamente, tal como fue predicho en las Escrituras. Pero lo que es aún más fascinante es que esto no está ocurriendo de manera aislada. No es un fenómeno único o exclusivo de un solo grupo. El creciente poder de voces conservadoras y de izquierda en el panorama político de Israel ha jugado un papel fundamental en esta dinámica. Estas facciones políticas, que antes parecían irreconciliables, ahora están empujando por un reconocimiento y una soberanía judía sobre la montaña del templo.
De manera sorprendente, estas posiciones están siendo cada vez más aceptadas y toleradas, algo que habría sido impensable hace solo unos años. Es como si una mano divina estuviera guiando y orquestando los cambios necesarios para que la profecía avance sin obstáculos. Las implicaciones de todo esto son mucho más profundas de lo que muchos pueden imaginar. La reconstrucción del templo no es solo un milagro en el ámbito político o religioso, es más bien un milagro profético que está ocurriendo en tiempo real. Estamos viendo cómo se cumplen las palabras antiguas de las Escrituras, y lo que parecía un sueño lejano ahora se está transformando en una realidad palpable. Este momento marca el inicio de los eventos que la Biblia describe con detalle. El anticristo que se levanta en el templo y exige ser adorado. Estas no son meras ideas abstractas, están convirtiéndose en realidades tangibles, paso a paso, frente a nuestros ojos. Lo que antes se veía como una profecía lejana, ahora comienza a tomar forma, trayendo consigo un sentido de urgencia y una inminencia que pocos habrían anticipado. Si bien estos desarrollos pueden ser emocionantes de observar, también llevan consigo un mensaje profundo y soberano. Para aquellos que creen, el cumplimiento de estas profecías no solo es un recordatorio de la verdad divina, sino también un fuerte aviso. Las piezas del rompecabezas están encajando con una velocidad sorprendente, señalando que el mundo está avanzando rápidamente hacia la culminación del plan de Dios, tal como se predijo en las Escrituras. Estos eventos no son meramente históricos, son señales claras de que el tiempo de la profecía está llegando a su fin. Lo que está sucediendo ahora no debe verse simplemente como una noticia más. Estamos siendo testigos de la construcción de historia, de la movilización de la profecía en tiempo real. Estos desarrollos deberían servir como una llamada de alerta, un recordatorio para que cada creyente mantenga su vigilancia espiritual. Es un momento en el que la fe debe estar más fuerte que nunca, pues el cumplimiento de las Escrituras se está desarrollando ante nosotros. La montaña del templo, que durante tanto tiempo ha sido un lugar de tensión y disputa, está ahora emergiendo como el escenario de los eventos más significativos que el mundo jamás verá. Es como si el destino estuviera guiando a las naciones hacia un punto de inflexión que, aunque difícil de imaginar, está sucediendo ahora mismo. Estamos presenciando cómo todo se va uniendo, un evento trascendental tras otro, y aunque algunos aún puedan dudar, el camino hacia la profecía sigue avanzando. Un descubrimiento reciente cerca de Jerusalén está reescribiendo nuestra comprensión sobre la montaña del templo y su historia. A pocos kilómetros de la ciudad se ha encontrado una antigua montaña, y lo que hace que este hallazgo sea verdaderamente único es que no se trata de una simple formación geológica. Esta montaña contiene piedras en diversas etapas de preparación, exactamente diseñadas para ser utilizadas en la montaña del templo. Este hallazgo es una prueba tangible de lo que hemos estado esperando durante siglos. Lo que hace que esto sea aún más significativo es que responde a una de las grandes preguntas históricas. ¿Cómo lograron los antiguos cortar, formar y transportar estas enormes piedras con las herramientas y técnicas disponibles en esa época? Este descubrimiento no solo arroja luz sobre los métodos de construcción antiguos, sino que también elimina muchas de las barreras prácticas que podrían haber impedido la reconstrucción del templo. Las técnicas que fueron utilizadas miles de años atrás ahora pueden ser replicadas con precisión. Es como si esta montaña se hubiera preservado durante todo este tiempo, un testimonio de lo que está por venir, un plan maestro esperando ser desplegado.
Sin embargo, estos avances se producen en un mundo que no está necesariamente preparado para aceptar estos cambios. El panorama político es tenso y las objeciones no tardan en llegar. Desde la administración de Biden hasta las naciones islámicas y otros actores internacionales que reclaman autoridad sobre la montaña del templo, las resistencias siguen siendo fuertes. A pesar de esto, el progreso continúa, y lo que parecía imposible hace solo unas décadas, ahora se está convirtiendo en una realidad palpable. Aunque las fuerzas opositoras siguen luchando por detener este proceso, es evidente que el tiempo de la profecía está llegando y el avance no se detiene. Y si eres conocedor de la Biblia, lo que está sucediendo no debería sorprenderte. La Escritura ha sido clara desde el principio. Dios prometió traer a su pueblo de vuelta a Israel y hemos sido testigos de su cumplimiento. Esta promesa, que parecía imposible en ciertos momentos de la historia, se ha hecho realidad. Hemos visto cómo las puertas de Israel se han abierto nuevamente para su pueblo, cumpliendo así una de las promesas más grandes de la Biblia. Además, Dios también prometió que las naciones se levantarían en contra de Israel, como está escrito en Zacarías 12:3. Y ahora estamos observando esta profecía cumplirse en tiempo real. Lo impresionante no es solo que estas cosas están ocurriendo, sino la rapidez con que están sucediendo. El ritmo de los eventos se siente tan acelerado que casi da la sensación de que estamos viviendo en un vacío, como si todo se desbordara de repente, como si el tiempo mismo se comprimiera. Durante siglos, los creyentes han esperado este momento, pero ver cómo todo se une con tal velocidad resulta tan emocionante como abrumador. Es como ver las piezas de un rompecabezas que siempre supiste que encajarían, pero nunca imaginaste que tomarían forma tan rápidamente en tu propia vida. Lo que antes parecía distante y lejano, ahora está ocurriendo ante nuestros ojos. Y esto solo puede llenar el corazón de los fieles de asombro y reverencia. Y es en este punto donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de geopolítica o descubrimientos arqueológicos. Se trata de la fe en las promesas de Dios. Una y otra vez, su palabra ha demostrado ser fiel. Cada profecía, cada promesa que ha hecho, ha sucedido con una precisión increíble. El restablecimiento de Israel, las tensiones globales alrededor de la montaña del templo, e incluso los preparativos logísticos para la reconstrucción del templo, todo está ocurriendo tal como fue predicho en las Escrituras. Esto no es un accidente, es el cumplimiento de lo que Dios había dicho que ocurriría. El plan de Dios es perfecto, no ha fallado ni una sola vez, nunca ha exagerado ni ha mentido. Cada promesa que ha hecho ha sido cumplida y esto debería fortalecer nuestra confianza en lo que aún está por venir. Si su palabra ha sido verdadera en todo hasta ahora, también lo será en lo que promete para el futuro. Esta es una lección importante. Si Dios ha cumplido todo lo que ha dicho hasta este momento, podemos confiar en que las promesas sobre el futuro también se cumplirán. Este descubrimiento, este momento de la historia, es un recordatorio de que el plan de Dios no se desvanece ni se detiene. Al contrario, se acelera. Si su palabra ha sido verdadera sobre todo hasta ahora, también será verdadera en la esperanza que nos ofrece. Y esa esperanza no es solo un consuelo vacío, es una promesa viva que podemos abrazar con fe. Lo que estamos viviendo no es solo una historia de piedras y política, es mucho más profundo. Es una historia de redención, de salvación eterna. El mismo Dios que orquestó el regreso de su pueblo a Israel es el que ha prometido vida eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Este es un mensaje de esperanza que va mucho más allá de los eventos que observamos. Es la esperanza de la eternidad, de un futuro prometido que nunca se desvanecerá. Y es aquí donde esta historia se convierte en algo profundamente personal. La Biblia
no es solo un libro que narra eventos pasados o futuras profecías. Es un mensaje vivo de esperanza para cada uno de nosotros, un recordatorio de que el plan de Dios está en marcha y de que tenemos un papel en él. Nos invita a confiar, a esperar y a vivir con la certeza de que lo mejor está por venir. Es un recordatorio de que Dios está en control, incluso cuando el mundo parece sumido en el caos. Este momento no solo nos señala la presencia de Dios en los eventos actuales, sino que también nos invita a ser parte de una historia mucho más grande que nuestras propias vidas. Y lo más sorprendente de todo es que la manera de unirse a esta historia tan trascendental es realmente simple. Todo lo que se requiere es poner nuestra fe en Jesucristo, pedir perdón por nuestros errores, confiar plenamente en Él con nuestras vidas y reconocer que Él tiene el control absoluto. Al hacer esto, podemos estar seguros de que el mismo Dios que ha sido fiel a lo largo de la historia, también será fiel contigo. Este descubrimiento, este momento en el que nos encontramos, es más que un simple milagro histórico. Es una señal clara de lo que está por venir. Un recordatorio tangible de las promesas divinas que aún están por cumplirse. Un futuro que Dios ha prometido, un futuro que se va desplegando ante nuestros ojos, aunque a veces pueda parecer que el mundo está acelerando sin control. A pesar de la rapidez de los acontecimientos, hay una profunda paz en saber que cada paso que estamos dando es parte de un plan divino, un plan que está por encima de nuestra comprensión humana. No estamos simplemente presenciando historia, estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía, algo que cambia absolutamente nuestra perspectiva sobre el presente y el futuro. La salvación, la verdadera salvación, no es algo que se pueda ganar a través de esfuerzos humanos o buenas obras. No, es un regalo gratuito que Dios ofrece a todos, por lo que Jesús ya cumplió en la cruz. El precio por nuestra redención ya ha sido pagado, y la invitación es clara. Recibir este regalo poniendo nuestra fe y confianza en Él. No hay mejor momento que el ahora para hacer esta decisión. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento para decir: Jesús, ven a mi corazón. Te confío mi vida, porque sé que tu palabra es verdad. Tú hiciste el trabajo de salvación por mí, y yo acepto con gratitud este regalo perfecto. La urgencia de este momento no puede ser ignorada. Los signos de los tiempos están alrededor de nosotros, marcando el ritmo de los últimos días. Guerras, rumores de guerras y conflictos incesantes dominan las noticias, y el Medio Oriente, una de las regiones más significativas en la profecía bíblica, está siendo escenario de caos y tensión. La confusión política y social ha alcanzado niveles sin precedentes. El mundo parece estar al borde de un colapso, con eventos que avanzan a un ritmo tan acelerado que resulta difícil de comprender. Estamos siendo testigos de un desentierro cultural y moral donde las bases de lo que conocíamos como cierto se están desmoronando. Hoy en día, niñas afirman ser niños y niños se convierten en padres. Los roles familiares, fundamentales para la estructura de la sociedad, están siendo trastocados. Y lo que es aún más impactante, los padres abandonan la santidad de la vida misma, dejando de lado principios básicos que antes sostenían la humanidad. La oscuridad que estamos presenciando no es un accidente, no es algo que simplemente ocurrió. Es precisamente lo que las Escrituras nos advirtieron que sucedería en los últimos tiempos. Sin embargo, en medio de todo este caos, Dios nos promete que su luz brillará con mayor intensidad en los momentos más oscuros. Ahora más que nunca es el momento de regresar a Él, de buscar su dirección y comprensión.